Tenemos que hacerlo pues porque eso es lo que manda el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, muchachos, muy buenas noches. En nombre propio y en nombre de la universidad, en Uniremington, les doy la bienvenida a nuestro encuentro tutorial de los viernes, el módulo de prepráctica profesional. Un módulo muy práctico, un módulo muy bonito. Me lo he gozado mucho porque me ha tocado volver como a recordar cosas y esta semana que hablaba con alguien de la oficina de trabajo, me decía, doctor Carlos, qué bueno que ustedes le dan ese proceso de orientación a los muchachos, porque es muy importante y más cuando van a ser futuros profesionales, porque a veces llegan a esos cargos sin conocimiento de causa o sobre esos, si se puede decir así, esa cantidad de, de, de situaciones que se presentan a nivel de recursos humanos. Y hay muchachos que de pronto en la universidad no se profundiza tanto en el tema y meten las patas o meten las cuatro o cometen equivocaciones y a veces esos errores les salen muy caros a la compañía. Entonces, qué bueno que están en eso, porque le estaba contando la experiencia que estaba viviendo con ustedes y pues es muy agradable uno poder compartir todas las experiencias que ha tenido a lo largo y ancho de mi vida en relación a ese tema. Freddy Alejandro Ladino, buenas noches, bienvenido Freddy. A ver, ahí están llegando. Vamos a ver quién me llegó ahí también. Sandra Ramírez, buenas noches, bienvenida Sandra. Sandra Viviana. Entonces, bueno, ya los que me quedan son muy poquitos. Bueno, entonces les quiero compartir, además pues entonces de saludarlos, decirles que esta semana ya les envié al correo, al grupo de WhatsApp, los diferentes seminarios que va a tener la universidad, ¿no? Como proyecto de grado. Espero que los que no lo han hecho lo hagan. Por ahí alguien, creo que fue Sandrita la que me llamó, o Adrián, no recuerdo, que me preguntaba que si eran dos procesos los que habían en el año. Sí, normalmente hay seminarios en el mes de junio, julio y en el mes de diciembre, enero. Entonces, muy importante que ustedes de una vez ya terminen todo ese proceso para que el otro año no tengan dificultades para graduarse. Ni además, lo que había ahora con el tema de las pruebas Saber Pro. Edwin, cuéntamelo. Edwin, levantaste la mano. Bueno, como que no, como que le fue. Bueno, entonces yo me voy a ir rapidito hoy con las diapositivas. El tema que vamos a ver, que tiene que ver con las relaciones laborales. Ustedes como futuros profesionales tienen que tener muy en claro todo este tema que concierne en relación a esas relaciones laborales, la importancia de las relaciones laborales y más en el caso de ustedes que en algún momento van a ser jefes. Y me imagino, de verdad que aquí hay uno o dos que son jefes de sección y entonces es muy importante uno tener muy claro todo ese proceso. Entonces hoy vamos a hablar de las relaciones laborales, ya lo están divisando, ya lo están observando las diapositivas. Sí, señor. Bueno, entonces yo voy a comenzar, ahora 8 días, al final iba muy rápido, ¿cómo es tu relación con los demás? Entonces, una vez me preguntaron qué preposición utilizarías para definir tu relación con los demás. Yo miré extrañado a mi interlocutora y le dije de vuelta, ¿qué clase de pregunta es eso? No entiendo a qué te refieres. Ella volvió a preguntarme, pero esta vez me dio la lista de unas cuantas preposiciones. Sí, ante los demás, por los demás, entre los demás. ¿Cuál? Lo cierto es que en aquel momento me pareció una pregunta un poco insulsa, comprometedora. Pues no se supo qué responder, pero después de tomarle el pelo un buen rato y responder a sus preguntas sin mucho interés, estuve dándole vueltas y no resultó su pregunta, sin mucho interés. Estuve dándole vueltas y no resultó. Pasado el tiempo, retomamos aquella charla con un café delante
en una terraza de verano y ella me invitó a pensarlo de nuevo, pero esta vez me echó una mano, me dijo, lo que le quise decir fue que antes vivo esperando, ¿será que yo vivo esperando la aprobación de los demás? Por ejemplo, en las relaciones laborales es una cosa, aquellas personas que son, por ejemplo, en su vida de niñez fueron muy castigados o les fue muy limitado en la toma de decisiones, siempre son personas que están viviendo en relación a que les aprueben lo que los demás. Si lo hice bien, si te pareció bien que vine bien vestida, si te pareció, hoy que vamos a ver el arte del protocolo y eso pasa mucho. Entonces me siento como ante un público que me observa. ¿Cómo me siento? Como un ente. Ahí, qué pena que coloqué ante es ente. Como un ente ante un público que me observa. O sea, hay personas, por ejemplo, yo se los he contado, pues ahora no les ha tocado sustentar los proyectos de grado, pero yo recuerdo que a mí me daba mucho pesar de los estudiantes y ustedes en esas sustentaciones, porque había muchachos que llegaban hasta 1 hora y media antes a sustentar y con esos nervios de punta. Y me tocó ver casos donde había muchachos que yo sabía que son excelentes, excelentes estudiantes, y llegaba un momento, era tal los nervios que todo se les olvidaba. O por ejemplo, cuando terminaba el proyecto de grado, de sustentarlo, me preguntaban, don Carlos, ¿cómo me vio? Dígame, yo le digo, ¿cómo se sintió? Yo lo vi muy bien, y yo lo vi que se sintió muy bien, ay, don Carlos, pero qué susto, es que... Y el momento cuando uno les decía que en nombre de mi Remington les aprobamos el trabajo, esa felicidad de todos. Entonces, ¿será que es que a veces somos de esos empleados que vivimos o profesionales que vivimos esperando la aprobación de los demás? No, siéntase inseguro de lo que hacen. Yo que a la mayoría los conozco, sé que son excelentes estudiantes y yo sé que les va a ir muy bien en su vida profesional. Asia es el intento de llegar al punto donde tú llegaste una vez, poniendo todos mis esfuerzos en ser como tú, olvidándome, sé que siempre hemos sido distintos y lo seremos siempre. Todos los profesionales somos diferentes, claro. Tenemos unos talentos, muchachos, tenemos unas capacidades innatas en cada uno. Por ejemplo, unos gozan de muy buena memoria, otros gozan de una muy buena fluidez verbal, otros gozan de que son excelentes en atención al cliente, otros son excelentes para hacer diagramas y organigramas de flujo, otros son excelentes haciendo presupuestos y haciendo y administrando. Entonces, independientemente, cada uno tiene un talento hacia el que va dirigido. Y por eso es muy importante tenerlo muy en cuenta en el momento de la entrevista. ¿Para qué? Porque en la entrevista es una pregunta que casi siempre hace. Cuéntame un poquito en qué cargo de la empresa tú te sientes muy bien. Entonces, yo, no, de acuerdo a mi experiencia, yo, por ejemplo, yo que hablaba con Aleja en la universidad y yo le decía que ella, que cómo se ha sentido, y cuando me comentaba y hablábamos, ella me decía, sí, es para este cargo. Entonces es muy importante estar muy seguro uno de lo que va a comentar. Contra, esa otra palabra, mi vida está diseñada para hacer lo contrario a ti. Yo contra el mundo, no podemos pelear contra el mundo, desde mi individualidad, desde la tuya. ¿Será que compartimos nuestra vida allí donde coincide o donde queremos que coincida? Pero sin hipotecar mis sueños por los tuyos. Los sueños de todos son totalmente diferentes. Todos trabajamos de manera diferente. Todos tenemos intereses diferentes. Entonces, lo más importante es eso, tener, por ejemplo, los sueños son el inicio de un proyecto de vida. Y yo, por ejemplo, dentro de esos sueños, algún día espero realizarme no solamente profesionalmente, sino poder, o si no tengo mi propia empresa, poder ocupar un cargo gerencial o poder ocupar un cargo administrativo que me permita a mí no solamente disfrutar la vida, sino poder cumplir con mis presupuestos y con mi calidad de vida. El D, intento sacar de mi relación contigo todo lo que necesito. Quieras dármelo o no, sin ti no soy nada.
O sea, a veces hay, por ejemplo, empleados que viven mucho y jefes que viven mucho de lo que los demás hacen, pero no reconocen. A mí me da tanta tristeza cuando un jefe inmediato, miren, a mí me ha pasado en varias ocasiones, por ejemplo, en mi vida profesional, y más que todo en el turismo, donde muchas veces presenté proyectos y finalmente me dijeron que no había pasado nada. El año pasado me pasó con uno en la alcaldía de Pereira. Hicimos un proyecto muy hermoso para intervenir un barrio y es que no pasó. Y entonces yo me puse a investigar qué era lo que había pasado con eso y resulta que la persona que me lo recibió, pues sencillamente cambiaron los nombres, cambiaron todo y lo presentaron como si fuera de otra persona. Entonces, a veces son cosas que uno dice, pero venga, ¿y esto por qué tiene que pasar? Porque en la relación con los demás, a veces uno tiene, miren, yo digo que de las situaciones más difíciles de uno como profesional y también como persona es lograr entender a los demás. Porque a veces hay personas que independientemente de su situación se aprovechan unas de otras. Desde, solo desde tu beneplácito, desde tu aprobación y criterios y toma de decisiones. Tu forma de ver las cosas han de ser las mías. No, todos podemos tener una forma de pensar diferente. Todos podemos analizar una situación dentro de la empresa de manera diferente. Yo recuerdo cuando a veces teníamos reuniones, por ejemplo, para definir situaciones que se habían presentado, por ejemplo, con algún prestador de servicio. Claro, cada operador tiene un punto diferente de vista en relación a lo que pasó, su criterio, su forma de ver, pero a mí me daba mucha tristeza de ver que a veces hay personas que cuando se les pregunta, sencillamente no saben ni dónde están paradas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, en esa relación con los demás. Para mis esfuerzos, mi dedicación, mis energías están destinados a hacer ¿qué? Aquello. ¿Qué es lo que tú valorarías o aprobarías? Hombre, es que yo, don Carlos, creo que todos mis esfuerzos y toda mi dedicación están para ser el mejor o la mejor. A mí me parece tan bacano eso. O sea, y a veces me dicen, uy, eso suena como pedante. No, es que yo digo que lo más hermoso es creer cada uno en mis esfuerzos, en mis capacidades. Y uno así mismo demostrarse hasta dónde es capaz de llegar. Por el sentido de mi vida eres tú, no yo. ¿Será así o qué? No, el sentido de mi vida soy yo. Tenemos que pensar en grande, tenemos que saber que vamos, tenemos que seguir preparándonos, porque el mundo de hoy es un mundo muy competitivo y en relación a eso, lo único que se quiere siempre es que cada uno se ame a sí mismo y sea lo mejor de lo mejor. Y según en función de qué viento sopla, iré hacia uno u otro lugar. No seré fiel a mí, sino a los designios de los demás. Yo no creo. Trabajar uno para hacer feliz a los demás. Qué tristeza. No, yo tengo que luchar es por mi propia felicidad. Seguir en eso. Bueno, ¿cómo es la relación entonces con los demás? Sigo con eso. Sí, vivo solo. No me interesa quién quiera estar a mi alrededor. No voy a contar con nadie más que conmigo mismo. ¿Será? Sobre, necesito saber que eres menos, que no me va a superar. Y si no es así, me ocuparé yo mismo de obligarte a sentirte inferior o menos. A veces esa situación con los demás, he visto unos casos en empresas donde cómo se atropella a la gente y a veces cómo los hacen sentir mal. Y ahora que empecemos a ver el tipo de jefes que tenemos, yo sé que muchos van a decir, pues, pucha, no lo digo, pero es igual a fulano de tal. Y la última es tras, ¿será que vivo a tu sombra, siempre primando lo que tú pienses o lo que tú digas?
Ah, sí, lo que diga el jefe, eso es. Pero ven, pero es que el jefe está equivocado. No, pero él es el jefe. No, un momento. Tú también tienes un título profesional y tienes una responsabilidad dentro de la empresa. Entonces, fiando muy solo de ti y por tanto esperando que tú tomes siempre la iniciativa, ¿qué preposición utilizarías para definir tus relaciones con los demás, con tu pareja, con tus amigos, con tus hijos? ¿Cómo tenemos que ser? Listo, ustedes ya se gradúan, ya tienen los conocimientos, Uniremington y el Ministerio de Educación Nacional les entrega ese título. Ahora lo que tienen que hacer ustedes es, a través de su responsabilidad, pues demostrarle al mundo de que usted es una persona apta y es una persona capacitada para ejercer el cargo. Yo creo que después de que se gradúe, y ya me ha pasado con estudiantes de la universidad, que a uno le preocupa, don Carlos, es que me da tanto susto. Por ejemplo, en el área de contaduría, huepucha. Miren, hace poco con José Gabriel Obando, el jefe, el de la Junta Central de Contadores, me hacía un comentario. Me decía, venga, doctor Carlos, ¿por qué? ¿Cuántos se han graduado en la Remington? Y una vez le hice una pregunta a Viviana y me dijo que eran como 1.100 y pico de contadores públicos. Y entonces le dije, sí, como 1.100, póngale 900. Y me dijo, venga, don Carlos, y le puedo hacer una pregunta a ver si usted sabe. ¿Y por qué solamente tarjeta profesional tienen 600? ¿Qué pasó con los otros 300? Y yo le decía, esa sí es una muy buena pregunta. Y por ejemplo, a veces me he puesto a escudriñar dentro de la universidad. Claro, la mayoría de la gente con la tarjeta profesional tiene que presentar un año de experiencia para poder ejercer la parte contable. Entonces, listo. Y además de eso, pues exigen otra serie de requisitos, pero igual entonces los muchachos dicen, no, Carlos, es que no he podido hacer la práctica. Y yo digo, pero trate de busque y luche. Y hay mucha gente que se ha quedado solamente con el cartón y no tienen la tarjeta profesional. Entonces, y además de eso, muchos han estudiado y también se han quedado en un trabajo intermedio dentro de la compañía. Y yo digo, uff, pues uno hacer esa inversión tan grande, pagar la universidad, los esfuerzos, los trasnochos y todo, para sencillamente no graduarse y no terminar la carrera profesional. Entonces, hay gente con problemas y hay gente problemática. Eso ustedes deben de ser conscientes como futuros profesionales. Desde siempre trabajar en equipo no ha sido una tarea fácil. Sin embargo, la vanguardia de hoy nos exige el día a día compartir con nuestra pareja, con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Las personas que trabajan en equipo se quejan generalmente de sus relaciones interpersonales, desavenencias, malentendidos, diferencias de concepto, esos protagonismos, las luchas de poder, los problemas personales, laborales, los altibajos emocionales, que es algo muy normal que puede ocurrir en una persona, entre otros. Los conflictos en el ámbito laboral pueden originarse por las funciones asignadas, por la personalidad, por la manera de ser cada persona que les hacen problemáticas en prácticamente cualquier organización. Hay personas que yo por ejemplo, he tenido en varias instituciones y he tratado como de mediar, y les he dicho, tratar de involucrarse más en los procesos. Y, por ejemplo, uno los involucraba en los procesos y finalmente, tarde o temprano, llegaba la queja, don Carlos, este fulano de tal, el profe que usted contrató para tal cosa es muy contestón y lo hace sentir a uno mal y a veces ridiculiza a los demás compañeros en clase. Entonces era muy tenaz uno tenerle que volver a llamar la atención. Y de pronto nos pasó donde teníamos que tomar decisiones, donde llegábamos a un semestre y teníamos que decirle a un tutor que no iba más. Ah, pero que por qué, no, pues usted sabe por qué. Ah, sí, don Carlos.
los que dificultan el trabajo en equipo, la parte laboral. Porque cuando alguien fracasa en un equipo, se excusa inmediatamente utilizando una frase de cajón que dice, es que no servía para ese puesto. Con ello estamos indicando que hay una causa de fondo, falta de preparación, puede ser una enfermedad o problemas personales que disminuyen su eficacia. Por ejemplo, yo soy consciente, por ejemplo, que los problemas de tipo personal disminuyen mucho la eficiencia laboral, los problemas de tipo económico, los problemas de tipo emocional y sentimental, los problemas, por ejemplo, de enfermedades también, la pérdida de un ser querido, todo eso hace parte. Pero lo importante del profesional es saber sobreponerse a esas situaciones. Entonces, sin embargo, estos son factores no tan trascendentales. Por lo general, un profesional no se adapta a un equipo por problemas de personalidad y confrontación con la cultura de la empresa. Casi siempre el profesional trata de cumplir. Por eso es tan importante conocer los valores corporativos de una compañía. ¿Para qué? Para uno no salirse de esos lineamientos. Además están los reglamentos de trabajo que son muy claros. En los reglamentos de trabajo se explica cuáles son los deberes y cuáles son los derechos que tenemos como trabajadores de la empresa. Entonces hay unos rasgos que dificultan ese trabajo en equipo. Hay unos factores internos y externos, por ejemplo, las causas internas de fracaso por orden de importancia. Por ejemplo, hay personas que muchas veces comienzan un proceso y a pesar de que tratan de hacer las cosas bien, nada les sale. Unas veces son falta de concentración, otras veces son falta de interés, otras veces son problemas de tipo emocional. Entonces, uno, por ejemplo, a veces por eso es tan importante, y yo se los decía cuando se hace la selección de personal, tratar de evaluar en el momento en que ustedes están haciendo la entrevista a la persona que tienen al frente. Porque si a mí esa persona que yo tengo al frente está contestando a todo el proceso de la entrevista, me muestra inseguridad, es mejor no tratar. ¿Por qué? Porque vas a tener problemas. Y el problema es que muchas veces a uno eso se lo recalcan muy de seguido los jefes también inmediatos, porque el gerente le va a decir, venga, pero usted no fue el que contrató hace poco, ¿y qué pasó? Entonces, no, pues no sé, la verdad no sé. Y entonces allí empieza uno a tener problemas en relación a ese trabajo en equipo. La personalidad, muy susceptible e hipersensible, por ejemplo, a las críticas. Hay personas que, por ejemplo, yo he conocido en la parte laboral personas que no les gusta por nada del mundo que se les llame la atención. Llegan tarde y cuando uno les dice, hombre, ¿por qué llego tarde? Tenemos que tratar. No, nada. El problema, por ejemplo, el exceso de ego, inclusive aquellas personas que les gusta intimidar a los compañeros, averiguando los chismes de pasillo. Eso es tenaz, eso es un problema que dificulta el trabajo en equipo. El egoísmo. Es que yo ya lo hice, pero no voy a esperar a ver qué pasa. Venga, tranquilo. La inestabilidad emocional, la parte emocional no se paga esa cuenta de factura en muchos casos. La frialdad emocional. Venga, es que no se pudo cumplir con eso. Pues eso a mí como no me importa. Venga, pero ¿cómo así? Si es que estamos en un trabajo de equipo y esa producción se tuvo que haber entregado. O por ejemplo, vendedores, venga, es que no cumplió con la cuota. No, jefe, pues usted verá si le gusta así, si no, pues, ¿qué vamos a hacer? No, dice, pero pues sí, qué tranquilidad. Los que son dogmáticos, esos que quieren andar a toda hora, pero jefe, es que usted me dijo que la salida era a las 5, cuando les pide un favor, que hay que quedarse 5 o 10 minutos más porque tenemos que hacer una reunión urgente ya de último momento. Esos rígidos, no, es que yo me tengo que ir. Los malos comunicadores, ese tema lo hemos visto durante este módulo a lo largo de años. Pero fue que yo lo dije, sí, pero lo dijiste mal. Cuando lo expresaste, no lo expresó en la manera
que era. Y esos que son hiperresponsables, esos que dicen que es que las cosas hay que hacerlas. Bueno, uno tiene que ser responsable, pero hiperresponsable. Hombre, con mucho cuidado en no llevar las cosas al extremo. Igualmente está la desadaptación de estilo, las falsas expectativas subjetivas dentro del ambiente laboral, basarse en experiencias previas que no sirven en la situación actual. Si usted ya vivió una experiencia anterior, ¿para qué la va a crear ahora a su empresa? Recuerde que son dos ámbitos o dos ambientes totalmente diferentes. ¿Cómo va a vivir usted unas experiencias que a lo mejor en la otra empresa para usted pudieron haber sido muy buenas, pero resulta que para el ambiente laboral que se vive en esta puede llegar a considerar uno que no es una experiencia que está óptima para de pronto uno colocarle en situación? Las instrucciones incorrectas recibidas de los superiores. Conozco gran cantidad de profesionales que en el momento de dar una orden se han equivocado, pero también cómo les cuesta aceptar que se equivocaron. Es una cosa loca. Jefe, pero es que usted dijo otra cosa. No, sí, pero fue que ustedes me debieron de haber hecho caer en cuenta. Dios mío, como se lavan las manos. La percepción incorrecta de la empresa y el entorno. Por eso yo les decía tan importante que es conocer previamente qué es la empresa. La minusvaloración de los subalternos y colaboradores. No, es que esas personas que trabajan aquí, no, usted no puede menospreciar ni mucho menos valorar a cualquier. No, todos estamos en que usted por sus estudios de pronto tiene unas capacidades, tiene unos conocimientos superiores a los demás y eso uno también tiene que respetar. Entonces, a veces, y por ejemplo, a veces hay jefes que les cuesta mucho, pero mucho trabajo recibir indicaciones o recibir conocimientos previos de algunos de los subalternos. La incapacidad para asumir un rol transformacional. Hombre, es que a mí me gustaría cambiar este proceso. Recuerdo a los muchachos que trabajaban en Servientrega cuando fueron y se sentaron con el jefe y le dijeron, jefe, nosotros hicimos un proyecto de grado donde tenemos que cambiar la forma de nosotros hacer las cosas. Y el jefe no quería y no quería. ¿Cómo lo tuvieron que hacer? Entonces se saltaron, oiga pues, el orden jerárquico de Servientrega y le presentaron el proyecto a un jefe que estaba por encima. Y ese jefe les dijo, eso es maravilloso, ¿cómo así que ustedes tomaron eso? Imagínense que eso les sirvió a Servientrega para ahorrarse más de 200 millones de pesos. ¿Qué pasó? El jefe inmediato de ellos se tuvo que ir de la empresa y ellos sencillamente quedaron como debían quedar, como unas personas que acaban de terminar una carrera profesional y le están ofreciendo un proceso de servicio a su propia compañía. Los problemas personales también dificultan ese trabajo en equipo, esas enfermedades de tipo familiar, cuando uno tiene alguna persona cerca de la familia enferma, el papá, la mamá, un tío, a la misma esposa, o un hijo. Eso es normal. Las enfermedades somáticas o psíquicas, el estrés, la depresión, eso es durísimo. Y por eso hoy en día uno de los problemas más grandes que se tiene a nivel organizacional son los problemas, las enfermedades de tipo mental, psicológico. Otros problemas personales, una persona cuando se divorcia, se separa, la inestabilidad familiar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y ahí les coloqué una figurita. El trabajo en equipos es todos, independientemente, todos estar muy unidos. ¿Para qué? Para que sencillamente las cosas vayan muy bien. Las causas externas del fracaso. La misión imposible, objetivos inalcanzables por evolución de mercado. Por ejemplo, yo recuerdo cuando trabajaba en las fábricas de confección, que el gerente me llamaba y me decía, don Carlos, de estos productos hay que sacar lo más pronto posible porque toda esa producción está vendida. Y yo le decía, don Félix, eso no se puede hacer.
Usted no me puede pedir a mí cosas que prácticamente son imposibles en el proceso de producción. No, pero al menos pues hagamos el intento, lo vamos a hacer. Y les voy a pedir a las operarias que trabajemos al 100%, a ver si logramos hacer eso para que podamos tener esas prendas en el mercado. Pero es un objetivo que, vuelvo y le digo, se nos sale de las manos. Y entonces finalmente él le daba a uno la razón. Claro, lo tratábamos de hacer, pero podía hacer que entregáramos los resultados de esos objetivos, no el mismo día, pero sí 1 o 2 días después. La falta de los medios inicialmente prometidos. Por ejemplo, yo para las operarias pedía mucho como jefe los incentivos. Yo no podía decirle a las operarias, no, es que no hubo incentivos. Yo le decía a don Feliz, las operarias van a sacrificar y van a trabajar 2 o 3 horitas más dentro del proceso de la jornada laboral, pero les tenemos que prometer lo que ellas me han pedido, darles un refrigerio y además de eso pagarles las horas extras y incentivar. Entonces era muy chévere porque uno tenía todo eso. Entonces esa misión imposible a veces no era tan imposible y ahí es donde el personal, ustedes como futuros gerentes y administradores, la gente empieza a creer en usted. No, desde que esa persona esté ahí abogando por nosotros, las cosas se van a hacer. La presión ética, el contexto de la empresa obliga a despidos. A mí eso me parece muy difícil, muy duro. Ustedes no saben lo que es uno tener que despedir a una persona que a lo mejor le toca a uno despedirla por algo injusto, pero que al jefe o al dueño del aviso no le gustó. Y a veces uno le dice al jefe del aviso, hombre, démosle una oportunidad. Bueno, le damos la oportunidad, pero el responsable es usted. Y uno a veces echa la responsabilidad encima. Uno habla con el empleado y resulta que no, sigue llegando tarde. Entonces, pero don Carlos, es que yo soy muy buen trabajador, sí, hermano, pero el problema es que usted no puede llegar tarde porque mire que estamos en el ojo de todo el mundo. Entonces, cuando recibimos instrucciones superiores no éticas, lo que pasó con una estudiante de la universidad que entró a una empresa, vio la parte contable y ella le dijo a la contadora que estaba la titular, doctora, esta no se hace así. ¿Cómo así que no se hace así? Sí, por esto y esto y esto. ¿Y sabe qué le contestó la contadora? Le dijo, mire, aquí yo llevo 20 años y las cosas se hacen como yo hago, como yo les digo. Y si yo le dije a usted que hay que hacerla de esa manera, tiene que hacer. Doctora, pero qué pena, usted verá, ¿la hace o no la hace? No, entonces prefiero ir. Duró 2 días en el trabajo. Entonces, sencillamente, ¿por qué? Porque en cuestiones éticas y más en el caso de los contadores públicos, uno sabe que una equivocación cuesta dinero y esas presiones de tipo ético se pueden presentar. La falta de estímulo, lo que ahora les hablaba, económico, no damos lo mismo independientemente de nuestro rendimiento, pero ¿cómo así? La falta de la carrera profesional, cuando faltan objetivos estimulantes. Yo creo que una empresa tiene que tener, y uno como administrador y gerente de una empresa tiene que tener muy bien determinados esos estímulos para los empleados. Las estrategias de derribo y o falta de apoyo. ¿De quién? De los superiores, de los compañeros, de los subalternos. Jefe, es que necesitamos que por favor nos autorice unas salidas. Ah, pero es que no, es que eso no se puede, es que mire, pero jefe, es que ellos se van a ir a capacitar al SENA y van a estar durante 2 o 3 semanas, todo eso está en beneficio de la empresa. No, pero es que, y resulta que ponen y ponen, y finalmente, bueno, déjenlos usted ir, pero recuerde, si hay problemas, usted es el responsable. O sea, uno como jefe le toca tomar esa situación, independientemente. Gracias a Dios, las veces que he tomado decisiones así los empleados me han quedado más. Bueno,
¿Qué pasa con los profesionales problemáticos? Todos sabemos que los excesos producen reacciones negativas, por lo tanto, cualquier rasgo de cualquier personalidad acentuado genera dificultades siempre en el entorno laboral. Típicamente existen algunos profesionales con unas personalidades variables que provocan dificultades con su forma de ser y están condenados no solamente al fracaso, sino que tarde o temprano se tengan que ir de la empresa. Otros saben salir ilesos y suelen compensarlos con inteligencia. Hay algunos que dicen, don Carlos, la embarré, pero tranquilo que yo voy a tratar de organizar las cosas. Hay unos perfiles típicos de profesionales con problemas y aquí vamos a ver los de rasgos narcisistas. El narcisista es una persona con sentimientos de grandiosidad, esos que llegan, que miran a los demás y cuando vienen de una empresa más grande de la que uno está trabajando, quieren cambiar con todo y quieren arrasar con todo. Necesidad de despertar admiración en los demás y tienen una incapacidad, no empatizan con la gente, es decir, una incapacidad total por tener aprecio genuino por otras personas. Esta carencia de afecto genuino no va a impedir al narcisista declararse enamorado o asegurarnos que siente un aprecio a nuestro trabajo. Él lo dice de dientes para afuera, pero por dentro está siempre, dice, es que yo soy el mejor, yo tal cosa, yo esto, yo lo otro. En esta empresa no se hace sino lo que yo diga. Entonces, pero su querencia es siempre interesada. O sea, todo lo que hacen es bajo un interés o de tipo personal o a veces muestran trabajos que otros hacen como si fueran propios. Lo que en verdad le motiva es sentirse admirado y atendido por los demás. Sobreestima sus capacidades y presume que todos coinciden en valorarle como él mismo se valora. Suelen fantasear, son fantasiosos sobre sus logros, sobreestimando su aportación y despreciando siempre los demás. Suele también fantasear sobre sus logros, a eso ya lo voy a repetir. Cuando el profesional narcisista no tiene responsabilidades de liderazgo ni directivas, puede intentar, oiga pues qué peligroso, desplazar al líder del grupo, atrayendo hacia él, atrayendo hacia sí a los elementos débiles del grupo, a los que mima para recibir sus elogios. Pero cuando tiene responsabilidades directivas puede ser sumamente peligroso para una organización. Para empezar, va a rechazar cualquier amago de crítica, incluso puede tomar medidas en contra de aquellos que se han atrevido a criticar. El problema es que él empieza a hacer amigos y me va contando todo lo que se diga de mí, sencillamente para tomar decisiones que van en contra del resto del personal. Otro detalle interesante es para detectar a los narcisistas es esa facilidad con la que quedan heridos por las críticas más suaves. Por todo se resienten, todo les cae mal. Entonces, en realidad él sencillamente todo lo que lo mueve siempre es una ambición personal. El narcisista inteligente es un manipulador exquisito de la relación interpersonal. De frente le está diciendo que usted es el mejor, pero usted se va y a otro empleado le dice que usted es el peor. Siempre va a hacernos creer que le importamos mucho, pero en realidad somos un peón para su juego particular. Cada persona tiene asignado un valor específico en su estrategia. Otra pista significativa para detectar a un narcisista es justamente el desprecio que muestra hacia la gente sencilla que no pinta nada. O sea, que no pinta nada. Pues, es que yo no entiendo por qué esa persona trabaja aquí en esta compañía, ¿quién lo contrató? Y yo le digo, venga, pero es que es un trabajador impresionante. Ah, sí, pero es que yo no sé, hay cosas que no me gustan de él. Sencillamente tenerlo contento a veces es muy difícil. El narcisista orienta sus relaciones interpersonales de manera muy operativa. Las amistades según se hacen, según el provecho que se pueda sacar de ellas. Y eso es válido, incluso a nivel de sus relaciones íntimas. Lo saludan a uno cuando lo necesita. La pareja es un medio para reforzar su autoestima. Es más,
Los buenos sentimientos, la solidaridad, la preocupación por la situación de un compañero, etcétera, puede simularse para impresionar a los demás o conseguir sus fines, pero nunca son sentidos de manera genuina. Él no lo siente. Los vive, pero cuando tiene la oportunidad de coger y cortar, corta. Los profesionales con rasgos narcisistas pueden descubrirse en por qué, porque son envidiosos, son muy ambiciosos, reaccionan mal a las críticas, se ponen furiosos cuando alguien hace un comentario o uno le hace un reclamo. Son incapaces de ser solidarios de manera emocional, o sea, tener empatía. Orientan sus relaciones interpersonales de manera que pueden sacar provecho de ellas y son incapaces de dar estímulo. Ellos creen que son los que mandan la parada y que lo que se diga, yo recuerdo que tuve a alguien que decía, lo que aquí se haga es palabra de rey, lo que yo diga es palabra de rey. Ah, bueno. Y resulta que un día el rey se equivocó y se le cayó la estantería encima y se tuvo que ir. Entonces, ¿cómo comportarse y comunicarse con un jefe narcisista? Guárdese de las artes seductoras de un jefe narcisista. Puede hacerle creer que usted es la persona imprescindible para hacer tal o cual trabajo, pero en realidad no es así. Los narcisistas atraviesan frecuentes crisis depresivas, sufren de depresión. La más pequeña crítica puede hacerles contactar con la realidad. Y entonces allí es donde se desencadenan en ellos unas crisis, pero profundas. No, don Carlos, es que no pude ir a trabajar porque hoy me siento mal, discúlpeme, pero es que pasé una mala noche. Ve, pero lo suyo fue por lo de ayer, ¿o qué? No, 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 ¿cómo se le ocurre? En tales casos pueden encauzar sus sentimientos de tensión e irritabilidad en forma de agresiones hacia los demás, tildándolos de incapaces. Es que yo en esta empresa hago y hago y hago, y aquí lo que hay es una mano de flojos que no hacen nada. Todo. Si entonces si yo no vengo a trabajar, pues entonces no hay forma de producir. Mentiras. Esa es la forma de reaccionar del narcisista. En tales casos pueden causar sus sentimientos de tensión y irritabilidad en forma de agresiones hacia los demás. Estas reacciones suelen ser totalmente desproporcionadas en relación a los hechos que motivan su reprimenda. Algunas prácticas o algunas normas prácticas para tratar y comunicarse con este tipo de jefes narcisistas son: no se deje manipular, ponga coto, o sea, un alto a las exigencias de ese jefe narcisista. Hágale entender sus límites como ser humano. Qué pena me da, pero no comparto su opinión. ¿Que por qué no la comparte? Yo si quiere, yo le explico. Evite formar parte de aquellos que están a su alrededor aplaudiéndole, porque a la larga ese tipo de directivos caen en desgracia y junto a ellos todo aquel que le seguía y le victoriaba. Esos se convierten en sus principales enemigos. Cuando el jefe narcisista le pida algo imposible, trate de negociar su petición de una manera realista. Póngalo en su sitio, toque. No espere un reconocimiento de su trabajo, él nunca se lo va a reconocer. Comuníquese con el jefe narcisista tratando de ser cordial y sin destacar. Un narcisista difícilmente tiene solución a menos que cambie de una manera profunda. En todo caso, aquí algunos ejercicios imposibles para un narcisista. Interesarse genuinamente por los demás, eso es imposible. Él nunca se va a interesar por nada. Y si se interesa es porque le conviene. Y cuando ya usted le ayuda con lo que necesita, es una persona que vuelve y cambia totalmente con usted. Es más, usted se lo encuentra y parece que uno fuera de vidrio o transparente porque parece que no lo reconoce. Pensar en los subalternos brillantes y potenciarlos, eso tampoco. Aprender a aceptar las críticas, incluso provocarlas, eso menos le importa. Y mitigar el rencor, ¡ja! No, pues imagínense. Él tratará, y he conocido cantidad de jefes así, por ejemplo, que simplemente lo único que hacen es disolver el trabajo en equipo. Y es que yo no entiendo, a veces recuerdo uno que me decía, es que a veces no recuerdo por qué las cosas no se hacen
como se piden, sabiendo de que se les da todo. Y entonces yo le decía, ¿y usted ha analizado la forma de solicitar las cosas? Don Carlos, ¿era que me estoy equivocando en el lado? Yo le dije, no sé, analice, es que usted es el jefe y tiene que analizar. Y finalmente me dio la razón. Pero el problema es que ellos tratan de cambiar, pero nuevamente vuelven a su conducta. ¿Por qué? Porque nadie les ha corregido. Yo no sé si de pronto a alguno de ustedes le ha tocado enfrentarse con un jefe y decirle en la cara lo que sencillamente se siente y se vive. Aquí viene la característica con un jefe sensible y paranoico. Yo voy más rápido porque tengo que ir rápido. La característica esencial de la persona con rasgos de hipersensibilidad o paranoide es la desconfianza. Desconfían de todo el mundo. Y el ver amenazada su vida o su puesto por todos lados. Suelen ser profesionales introvertidos, voluntariosos e hiperresponsables. Mejor dicho, son de esos dogmáticos, la cosa más horrible del mundo. Muy metidos en sus cosas, pero poco amantes de las reuniones multitudinarias. Don Carlos, sí, si quiere haga usted la reunión y me cuenta cómo le fue en la reunión. No, a mí no me gusta eso, porque me hacen sacar la rabia y no quieren, y resulta que es un jefe sensible. Cuando tienen que hablar en público suelen ponerse bastante nerviosos y sobre todo por el temor a que se burlen de ellos. Ese es un cuestionamiento de todo momento. Entonces, miren, la situación es tan compleja que ellos mismos no solamente se ponen nerviosos, sino también que, sobre todo el temor a que se burlen de ellos. Al igual que el narcisista, comparten el rencor como un resorte defensivo. Todo la rabia, es que yo no, la forma de hablar y todo, uno dice, venga, pero usted ¿por qué habla así, hombre? Los rasgos más descriptivos son, por tanto, la hipersensibilidad y la suspicacia, pero también les falta la emotividad manifiesta. Este tipo de personas resultan ser frías y distantes, no tienen sentido de humor y no manifiestan actitudes tiernas o emotivas. En realidad se ve impulsada esta frialdad como una defensa ante su propia fragilidad. Aquí cogí una frase de Freud que dice, existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota y la otra, ser. Y yo recuerdo, hay una palabra que dice, hay una frase que dice que más pendejo es el que cree que uno es pendejo. Más pendejo es el que cree que uno es pendejo. Entonces, a veces, miren, dentro de las relaciones, ustedes ahora que ya terminen, que empiezan a tener ese recorrido profesional, se van a encontrar con personas que van a querer, como ustedes van con conocimientos frescos y nuevos, hay personas que no les gusta hacer procesos de cambio. Quieren seguir trabajando como vienen trabajando hace muchos años, a pesar de que son conscientes de que están equivocados. Entonces hay que poner mucho cuidado con eso. Los profesionales con rasgos paranoides suelen descubrirse ¿por qué? Porque son desconfiados, suspicaces, creen que se conspira en su contra, temen ser traicionados y buscan señales de amenaza, son reservados y evitan las críticas, pueden tener intensos celos profesionales y personales. Son hipersensibles, ¿por qué? Porque fácilmente se sienten ofendidos y humillados. Don Carlos, es que no me gustó lo que usted dijo en la reunión. No, pero jefe, es que eso es la realidad. No, pero es que entonces toda el agua sucia me cae a mí. De cualquier cosa hacen una montaña. Mejor dicho, se ahogan en un vaso de agua. Están en permanente tensión. Haz que por si acaso. Impermeabilizan sus emociones, toman como virtud ser muy objetivos y pocos dados a las emociones de ternura, lo cual creen que es una debilidad. A mí en la universidad me critican mucho porque yo soy más saludable que un agua de malva. No, eso es cultura general. Eso es sentido de pertenencia y amor por la institución y respeto por mis estudiantes.
Yo tengo que, cuando yo los veo a ustedes, yo tengo que en algún momento, si ustedes me saludan, ¿cómo me voy a hacer el loco? No, yo sencillamente los saludo. Hay otras personas, y a mí, por ejemplo, hay estudiantes que me dicen, no, don Carlos, es que preferimos hablar con usted porque usted nos ayuda en esto y en esto y en eso. Don Carlos, usted puede hablar con don Carlos, usted puede hablar con Viviana. Entonces aparentan también una frialdad porque en el fondo son frágiles. Sin embargo, pueden aprender a ser despiadados. No tienen sentido del humor, les cuesta participar en grupo a menos que ocupen una posición dominante. Y lo peor, pueden ser egoístas y muy distantes. Ahora bien, todo no es negativo. La persona hipersensible puede superar su tendencia de escondida y desarrollar la parte positiva de manera de ser. En tal caso, sus compañeros lo consideran un observador penetrante y capacitado. Las personas hipersensibles que logran superar la suspicacia están dotadas de un sexto sentido de gran valor. La insensibilidad que muchas veces demuestran estas personas se debe en el fondo a una forma de defensa. ¿Por qué? Porque tienen pánico a las emociones. Pero cuando tienen el valor de afrontarlas, pueden incluso desarrollar sobreactuaciones. Eso se pasa mucho en la vida laboral. Uy, pero el jefe como actuó, yo no le conocía esa faceta. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué? Hubo un cambio. ¿Qué sería? Entonces, cuando encausan su frágil emocionalidad hacia una utopía, pueden desarrollar unos niveles de esfuerzo y voluntarismo extraordinarios. Entonces, miren que todo, pues no es tan negativo. ¿Cómo comportarse y comunicarse con un jefe de rasgos faraónicos? Entonces, bueno, voy a adelantarme aquí un poquito. Aquí viene, yo esto lo voy a subir a la plataforma para que ustedes lo tengan en cuenta. Hay unos profesionales con rasgos inestables, no solamente una personalidad límite. Esos profesionales con rasgos límites se descubren, ¿por qué? Porque muestran una inestabilidad afectiva, con la habilidad emocional acusada, o sea, la habilidad es que a veces son groseros en su vocabulario, a veces tienen explosiones de ira inapropiadas, se emberracan, mejor dicho, pelean hasta con la sombra. Sus relaciones interpersonales son inestables, intensas. Nadie los quiere, todo el mundo los quiere ver. Ay, bueno, ¿qué le pasó eso? Y entonces, y lo más duro, son enamoradizos pero inconstantes. A todo el mundo le tiran los perros y suelen juntarse entre ellos. Son impulsivos y muestran conductas arriesgadas. Pasan por ciclos y depresión incluso en pocas horas. No toleran la soledad ni la inanición. O sea, cuando se ven solos salen a ver dónde anda la gente. Y tienen muchas explosiones de cólera o ira. Estos son los empleados que no renuncian a las empresas, sino a los malos jefes. Entonces, los empleados no renuncian a las empresas, sino que se van por culpa de este tipo de personas, que lo único que están haciendo es un daño muy grande a la empresa, porque la gente ve que ese tipo de personas no aportan nada a su proceso profesional y sencillamente no, Carlos, yo me quiero ir. ¿Cómo comportarse y comunicarse con un jefe inestable? Necesitan personas que le ordenen su actividad y suplan su falta de reflexión. En el momento en que se les apagan las pilas, los colaboradores deben suplirles al frente de la organización y deben de animarles. Cantidad de veces me ha tocado hacer eso. Es más, eso es un jefe tóxico. Sigamos. Lo más importante para un profesional inestable es aprender a comprometerse con algo, aprender a frustrarse, que las cosas cuestan esfuerzo y tiempo de conseguirse. No que las cosas a veces dan órdenes y creen que las cosas lo que yo decía ahora es que lo que aquí se dice es palabra de rey. Yo le decía, listo, es palabra de rey. Y el día que se equivocó, entonces le dijimos, venga, pero esa fue la orden que usted dio. Entonces ya no es palabra de rey. Se quedó callado. Sencillamente le tocó agachar la cabeza. Entonces hay que aprender a valorar las razones de los demás, sus motivaciones y hasta qué nivel pueden tener razón. Percibirse a sí mismo como inmaduros y necesitados de maduración. Y rodearse de buenos consejeros, personas que suplan.
esa tendencia desorganizada y atemperen los propios discursos. Por ejemplo, hay personas que, que a veces piden disculpas y hacen de que los demás les ayuden. Entonces, si aceptan que realmente se equivocaron, venga, usted me puede, necesito hablar con usted. A mí me ha tocado cantidad de veces hacer ese papel de tener que hablar con la gente. Bueno, y aquí para terminar, entonces viene que no alcanzamos por la premura del tiempo, lo de protocolo y etiqueta. O sea, el protocolo y la etiqueta sencillamente se definen lo siguiente. El protocolo viene en un contexto, el glamour, son estas tres cositas. Se utiliza en la moda para designar las características atractivas de la forma de vestir de una época, el mercado, el estilo y la belleza. Ustedes tienen que tener glamour. El glamour es estar bien vestidos, tratar de combinar muy bien los colores, tratar de vestirse de una manera, pues si a usted no le gusta estar a la moda, pues sencillamente estar a la altura del cargo que usted tiene. La etiqueta es un código de comportamiento social donde se reflejan fórmulas de conducta establecidas socialmente. Cuando llega una dama, si usted está sentado, darle el asiento. Si es una persona de edad, ese es un código de comportamiento social. Si usted escucha que su secretaria está vociferando o atacando a alguno de sus empleados, sencillamente usted tiene que llamar la atención. Entonces, hay una cantidad de conductas establecidas socialmente que usted dentro de la etiqueta tiene cuando uno sale a comer, los buenos modales. Son normas de conducta que demuestran que usted es una persona correcta, educada, refinada y que se usan para exteriorizar el respeto hacia otras personas. A mí me ha tocado en los bancos muchas veces llegar yo a consignar y a alguien se le quedó el celular y yo le digo, señora, señora, se le quedó el celular. Muchas gracias. Y no ha faltado el que está en la fila y me dice, tan pendejo usted ha devuelto el celular, que valía plata. Señor, qué pena, pero hay que devolverlo. Entonces, mire, eso es buenos modales. Por ejemplo, que yo saludo, eso es muy importante. Qué tristeza es cuando a veces uno se encuentra un estudiante en la universidad y lo saluda y él no le responde nada, sencillamente parece que nada de nada. Entonces aquí hay unos ejemplos, la etiqueta, saludar a familiares, amigos y conocidos con calidez y respeto, abstenerse de insultos, ser hospitalarios con los invitados, usar ropa adecuada, tener un buen comportamiento en la mesa, la puntualidad. El glamour se ve reflejado en la manera de vestir, sentarse, hablar, sonreír, mirar. Está asociado a la buena manera de actuar en todo respeto. Están los buenos modales, esos buenos modales que a todos nos tienen que, de una manera, María Camila Sanín, buenas noches, que a todos nos tienen que interesar. Esos buenos modales, tratar con respeto a todas las personas, sin tener en cuenta su raza, su condición social, asumir la responsabilidad por mis palabras y por mis actos. Eso es muy importante. Entonces aquí coloqué tus imagencitas. Esto tiene que ver con un protocolo y etiqueta, la forma de vestir, la forma de estar con las demás personas, de saludarlas. La etiqueta, por ejemplo, hay trabajos que se hacen de etiqueta en relación a los saludos y presentaciones, pues eso ahora no lo vamos a ver porque nos vamos ya para el examen, son las 7:37. Y esta última diapositiva, pues la de las gracias. Quiero escucharlos antes de ir al examen y escuchar sus apreciaciones en relación, me perdonan que fui un poquito más rápido, sus apreciaciones en relación a lo que hemos visto en el día de hoy. Yo sé que ustedes, hay una cosa que es muy característica en la familia Remington, y es que ustedes, la mayoría de nuestros estudiantes tienen mucha experiencia laboral, porque algunos ya llevan muchos años trabajando en la empresa y todo. Y por ejemplo, cuando este módulo ha sido presencial, cuentan en los encuentros tutoriales, don Carlos, es que yo tuve un jefe así, yo tal cosa, yo qué puedo hacer cuando el jefe tal cosa. Hablemos de eso. Pues estamos acá, no tenemos a nadie cerca ni nada y esto pues queda grabado y trataremos de, pero ¿qué piensan ustedes de eso? ¿Sí realmente hay jefes muy malucos o no?
¿Quién quiere tomar la vocería? ¿Quién quiere, si alguno No, tiene claro, algo? profe. Hay jefes muy malucos. Por ejemplo, yo una vez estaba en temporada de diciembre en Sí, una juguetería y a mí me tocaba atender sí. a los niños, pues cuando venían y cogían todos los juguetes y que yo quería eso y quería lo otro. Y había pues gente que era muy maluquita, pero pues uno siempre trata de digámoslo así, de ser lo más paciente posible. Pero entonces el jefe que yo tenía, pues era de los que, y de los que dice que la razón siempre la tiene el cliente, y pues en parte tiene razón, pero había niños que dañaban los juguetes dentro de, de la juguetería y después le echaban, digámoslo así, como la culpa a uno cuando los iba a organizar. Entonces el Mm, jefe siempre era maluco y trataba como de no entender que los juguetes se dañan en el proceso pues de que los niños los jugaban y los sino echarle la culpa a que uno los dañaba, como que uno los manipulaba de mal manera, porque igual uno le tocaba desempacarlos muchas veces, poner las pilas para que las mamás vieran cómo se veía el juguete. Entonces los niños lo dañaban porque se agarran a jugar con ellos y muchas veces el jefe trataba de descargarse con uno, tratar como de cobrarle un juguete pues a uno que uno pues estás trabajando. Entonces era como complejo ese tema con ese señor. y Steven, y eso que cuentas, hay jefes, por ejemplo, que descargan toda su rabia, por ejemplo, cuando las cosas no se dan laboralmente en sus propios empleados. Y eso es muy triste, porque tú uno dice, ve, el jefe está bravo, pues, y el motivo y la razón, o sea, muchos, o ahora cuando a ellos les llaman la atención un jefe superior, ay, Dios mío, qué problema, tenemos que escondernos, porque la situación a veces entonces se complica, y esa es una situación, pues, muy maluca cuando tenemos ese tipo de jefes. Germán, ¿qué ibas a contar? Gracias, Steven, por ese aporte. Germán, ¿qué ibas a contar que levantaste la mano? Profe, pues yo estaba comentando, pensando en ese tema de que hay jefes que uno no, nunca los tiene contentos, que va y les da una noticia que está haciendo algo bien, pero siempre saca como la manera de hacerlo sentir a usted mal, o hacerle decir, sí, estoy yo bien eso, pero ¿qué pasó con esto? Pero ¿qué pasó con lo otro? Pero usted por qué tal cosa, pero usted por qué no lo hizo así, entonces siempre es como la manera como de quitarle la buena labor que usted hizo con una pequeña acción que usted hizo más, de pronto no les dan la relevancia a lo que en realidad es. Entonces, a veces muchos clientes de esa manera, como también hay al contrario, clientes, jefes que uno, cualquier cosa que uno haga bien, lo felicitan a uno. Y si uno hace el error, lo corrigen a uno o sea, en privado, ¿cierto? De la mejor manera. Y de esa manera uno se retroalimenta y aprende. Y yo pienso que como es la realidad, uno debe felicitar en público y corregir en privado, porque cuando uno lo corrigen lo corrigen a uno en público, que es para hacer sentir mal a la persona nada más, eso no trae nada bueno. Ese sería como mi aporte. Sí, eso, Germán, que tú dices también es muy importante, porque hay jefes que equivocan los escenarios. Y, por ejemplo, yo creo que da horrible que un jefe inmediato le llame la atención al subalterno delante de todo el mundo, delante, por ejemplo, como dices tú, delante de los clientes. No, un momento, la ropa sucia se lava en casa. Si usted tiene, a mí me ha tocado en varias ocasiones. Recuerdo que una vez que trabajé en una empresa, alguien me llamó la atención, recuerdo y le dije, venga, qué pena con usted, pero yo no sé si a usted le enseñaron en el paso por la universidad que los problemas nuestros se manejan de manera interna. Entonces no le acepto por ningún motivo la reclamación que usted me está haciendo. Pues claro, como la estaba haciendo ante el presidente de la compañía que yo estaba en ese momento, él lo que quería ganar era indulgencias con padres nuestros ajenos. Y entonces, ¿cómo sería que el presidente que estaba al lado de la compañía, al lado mío, le dijo, venga, qué pena, usted es que conoce muy poco de administración y con eso llegó, lo cayó y lo mandó. Y creo que como a las 3 semanas le pidieron la renuncia. Porque es que sencillamente hay personas que abusan de esos cargos directivos, abusan de su experiencia, abusan de la gente buena
Y por ejemplo, ustedes, una cosa, ustedes que llegan con nuevos conocimientos, ideas nuevas, y yo sé que ya a alguno de pronto le ha pasado, cuando uno llega y le dice, jefe, es que eso cambió. ¿Cómo me va a decir usted a mí que eso cambió y se ponen y se salen de la ropa si es que yo también soy profesional? Qué pena, doctor, pero es que eso ya cambió. Eso es lo único que le digo, ya cambió. Y en ese momento se salen de la ropa. Y ya después a los días lo llamé, hombre, qué pena, Carlos, pero sí, tenían la razón. Sí, tenían la razón, sí, eso cambió, qué pena, me disculpan, pero ya la embarrada la cometieron. Entonces, son situaciones que se las cuento en el encuentro tutorial porque yo no quiero que a ustedes les pase. Uno tiene que formarse, uno tiene que ir paso a paso. Y vuelvo y les digo, la mayoría de las empresas del país, las grandes multinacionales, Nestlé, Ecopetrol, Banco de Bogotá, La Vivienda, todo el sector bancario, casi todas las empresas del país le están trabajando a la calidad humana. ¿Por qué? Porque lo más jodido de una empresa no es falta de capital, es la falta de la calidad humana, de que a veces, por ejemplo, como dicen por ahí, hay porteros de edificios que se creen dueños del edificio y hacen sentir hasta los mismos habitantes mal del edificio, los hacen sentir mal sabiendo que ellos no son quien para llamar la atención. Claro, ellos tienen que preocuparse por la seguridad del edificio, pero ya después de ir y llamarle la atención o ser irrespetuosos con los propietarios de los apartamentos, eso es otro cuento. O como pasa, por ejemplo, en este momento las inquietudes y las sugerencias, por ejemplo, que tienen las alcaldías y los entes gubernamentales en relación a la atención al público, son cosa loca. ¿Por qué? Porque en Colombia nos falta mucha cultura ciudadana y nos falta mucho sentido de pertenencia por las cosas. Entonces hay personas que a veces se creen que tienen derechos sabiendo que no los tienen. Y uno no puede pasar por encima de los demás. Recuerdo una vez que fui a la alcaldía de Pereira y a mí no me gusta a veces como mencionar tanto la palabra doctor, porque por ahí dicen que doctor es cualquier, bueno, para que no los hago reír, pero por ejemplo, por respeto, uno sí puede decir. Y resulta que entré y pregunté, el señor fulano de tal está, y entonces me va contestando el mismo, doctor. Y le dije, ve, yo sabía que doctor se le dice nada más a los médicos, porque en México les dicen es licenciado, no les dicen nunca doctor. Y entonces a mí me dio risa, y cuando me vio que me estaba riendo me dijo, ¿y qué? ¿Por qué se ríe? Le causó mucha risa. Y le dije, sí, me causó mucha risa. Y más de parte suya me causó risa. Se ve ridículo esa expresión en sus labios, y mucho menos que usted me lo pide. No me quiso atender, yo le dije, listo, me fui. Y después le coloqué la queja en la Procuraduría, y la Procuraduría se siguió atendiendo con la Procuraduría. Listo. Es que hay gente que es muy atrevida, hay profesionales que tienen cargos directivos donde sencillamente les falta más compromiso, no solamente con su cargo, sino en relación con la propia empresa. Bueno, ¿quién más quiere? A ver, ¿qué horas son? 7:47. Yo creo que, a ver, Freddy Ladino se me fue. Pero entonces vamos a hacer el examen porque yo tengo que hacer el segundo parcial para pasar la nota. El parcial está aquí. Ya se los voy a mandar al grupo de WhatsApp. Segundo parcial dice módulo. Primera pregunta, explique brevemente cuáles son al menos 3 condiciones que debe presentar todo profesional que se postule a un cargo. Entonces usted me dirá cuáles son esas 3 condiciones. Segundo, ¿por qué es importante que el profesional conozca de antemano, o sea, antes de la entrevista, conceptos generales de la empresa a la que se postula? Explique su respuesta. Tercero, explique cuál es el papel del seleccionador en la entrevista de postulación a un cargo. El papel del seleccionador, o sea, de quien hace la entrevista. ¿Qué debe contener su hoja de vida? Explique el paso a paso.
Ustedes ya se dieron cuenta y saben qué debe contener en el orden. Y mencione 5 consejos prácticos a tener en cuenta para afrontar la entrevista de selección como futuro profesional o como profesional. Ese es el examen, es muy sencillo, mire que son preguntas abiertas y entonces sencillamente hasta las 9 de la noche o 9:30 les doy plazo para que me envíen las respuestas y yo poder tener entonces la segunda nota del parcial. Entonces yo creo, ¿hay alguna pregunta? Si alguno tiene algún comentario o algo, ahí lo están. Ah, venga, no lo compartí, espere, yo lo comparto. Qué pena, hombre. Me da pena con Profe, una ustedes. pregunta. Sí, bien pueda, hágale. Lo mismo, al correo. ¿Cómo? Enviaré el parcial al correo. Sí, al correo mío, a carlos@fune.org, al mismo correo. No hay Bueno, problema. señor. Entonces ahí en este momento le estoy tomando la fotico para que cada uno lo haga. Ahí está. Ya lo mandé. Ahí confírmenme en que ya lo recibieron. Profe, Señora. Sí, señor, ya llegó. la otra semana no tenemos clase. Sí, la otra semana no tenemos clase y ya dentro de 15 días nos veremos para el examen final. Profe, una preguntita. Profe, hola. Escriben. Dentro de 15 días vemos clase y después hacemos otra vez el parcial. O sea, sería una... No, dentro de 15 días ya es el examen final porque ya estamos en el mes de diciembre. Profe, ¿y por La qué? próxima semana Remington, y dentro de 15 días, que es la finalización de noviembre y diciembre, es el examen final. Profe, ¿y por qué no deja los 2 parciales de una vez para nosotros ir desarrollándolo en esta semana y entregarlos? De pronto para salir más ¿Por qué rápido. no hacemos qué? ¿Por qué no deja los 2 parciales de una vez para ir desarrollando esa semana? No, hagamos este parcial porque yo tengo que cumplir con las notas de la universidad y yo no puedo adelantarse. Si hubiera adelantado, le hubiera dicho, no, tenemos que hacerlo y dentro de 15 días lo hacemos, tranquilo. No hay ningún problema, ese día no hay clases, sino que solamente venimos, no hay encuentro tutorial, venimos sencillamente y hacemos el examen final y listo. Profe, ¿y si Señora, Aleja. dentro de 15 días para esta semana Remington, pues si los compañeros están de acuerdo, como adelantar la clase? Vea, muchachos, sí, gracias, Villera Alejandra, por haberme comentado eso, se me olvidaba. Si esta semana, el viernes próximo, yo voy a estar en la universidad, si van a cualquiera de las diferentes conferencias, por favor, me consiguen la que ustedes estuvieron para yo les voy a reconocer un porcentaje ahí dentro de la nota final por ir a esas actividades que ha programado el Departamento de Bienestar. Entonces, no, es muy sencillo. Hoy contestan el parcial. Dentro de 8 días nos vemos allá en la universidad, si de pronto van a las capacitaciones y ya luego hacemos el examen final, Steven, no hay ningún problema. Entonces, los invito para que se desconecten, vayan y realicen su parcial y me lo envían a mi correo. Listo, estamos de acuerdo. Profe, señora, qué pena. Diana. ¿Es posible tener el parcial en PDF? Es que usted nos envió fotico, como para ir resolviendo sobre cada pregunta y no tener que transcribir. ¿Que se lo pueda qué? Enviar en PDF, pues. Ya lo envié al grupo de WhatsApp. Es que lo enviaste en foto, profe, como en... Como en foto. Sí, señor. Bueno, se lo voy a mandar, entonces ya lo voy a enviar y ya se los envío. Listo. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, feliz tarde. Bueno, muchachos, entonces una feliz noche, que Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días y dentro de 15 días a la misma hora. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga. Muchas gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Feliz noche. Germán, contámelo. Chao, Paulita. Profe, feliz noche. Bueno, Estoy acá en el hospital con mi esposa. ¿Será que es posible que yo le envíe el examen, pero ahorita más tarde, no sé a qué horas, pero me llegue a la casa?
Bueno, lo importante es que me llegue hoy antes de las 10 de la noche, porque me voy a poner a calificar porque nos están pidiendo las notas. Hasta luego, urgentes. profe. Gracias. Dale. Bueno, Adriana, un abrazo. Chao. Mancho. Chao. Volví a Muchas levantar la gracias. mano. Bueno, un abrazo, Germán. Un abrazo para todos. Hasta luego, profe. Entonces nos vemos pues. Feliz noche. Profe.